Capítulo 91. Demonio de las sombras. Toji. No puedes dejar a la familia. En el momento en que Toji liberó su presión y reveló su fuerza, Naobito se dio cuenta inmediatamente de sus intenciones. Toji quería irse. Ahora que había tomado su decisión, ya no se molestaba en reprimir su poder. Zenin, Naobito y Oji activaron sus técnicas simultáneamente, intentando evitar que Toji escapara. Sin embargo, al momento siguiente ocurrió algo aún más impactante. La finca de Zenin desapareció entre las sombras ante sus ojos. Justo cuando ambos lanzaron sus técnicas, Toji ya había comenzado a cantar las palabras del Shikai de Katen Kyokotsu. Furia del viento de las flores y rugido del dios de las flores, furia del viento celestial y burla del demonio celestial. Toji desató la habilidad de demonio de las sombras de Katen Kyokotsu. Esta vez, no tenía intención de confiar en la fuerza bruta para someter a Naobito y Oji. Quería que presenciaran de primera mano que las técnicas de sombra que la familia Zenin había codiciado durante mucho tiempo podían ser dominadas por un supuesto hombre inútil. Sin energía maldita, a través de su Zanpakuto, Katen Kyokotsu. Y así, Toji desapareció entre las sombras. Esta escena destrozó por completo la comprensión del mundo de Naobito y Oji. No podían comprender cómo alguien sin energía maldita ni Gyujutsu podía desvanecerse en el aire. Pero al momento siguiente, se dieron cuenta. Toji no tenía técnicas malditas. Pero él tenía una Zanpakuto. Y podría usar sus habilidades. Entonces, ¿esta era la habilidad de Zanpakuto para borrar la presencia de su portador? Tales pensamientos pasaron por las mentes de Naobito y Oji hasta que un dolor repentinamente atravesó sus cuerpos. Cuidado con tus sombras. La voz de Toji resonó y los rostros de ambos hombres se retorcieron en alarma cuando la sensación punzante en sus abdómenes se hizo real. De sus estómagos emergieron dos hojas negras y curvadas. Estos dos hechiceros de élite de la familia Zenin nunca imaginaron que serían derrotados por un hombre sin energía maldita. Instintivamente giraron la cabeza y la visión que tenían ante ellos los dejó en total incredulidad. Toji salió de entre sus sombras, agarrando dos cimitarras negras, una larga, una corta, cada hoja hundida profundamente en sus siluetas proyectadas en el suelo. Las heridas en sus sombras reflejaban las heridas en sus cuerpos reales. ¿Qué clase de técnica de sombra es esta? Las técnicas de sombras ocupaban un lugar de suma importancia dentro del clan Zenin. Cualquier hechicería relacionada con las sombras se consideraba una habilidad heredada de inmenso valor. Zenin Shinsuke fue un claro ejemplo. Sin embargo, ni Naobito ni Oji esperaban que Toji ejerciera habilidades de sombra. Incluso si la fuente de su poder provenía de su Zanpakuto, seguía siendo innegablemente una verdadera técnica de sombra. Y acababan de ser derrotados por ello. Por alguien con cero energía maldita. Por alguien a quien alguna vez consideraron inútil. ¿Qué se siente al ser atacado por tu propia sombra? ¿Qué esperabas de tus supuestas técnicas de sombra sagrada? ¿Que se transmitieran de generación en generación? ¿Que fueran el orgullo del clan Zenin? El hedor de la descomposición. Toji arrancó a Katen Kyokotsu del suelo, y tanto Naobito como Oji sintieron que sus fuerzas se agotaban rápidamente. Sin embargo, el dolor físico no era el peor de sus sufrimientos. La verdadera agonía vino de la humillación. Habían sido derrotados por aquello de lo que la familia Zenin más se enorgullecía. Ambos eran hechiceros de primer grado, pero habían perdido ante un hombre sin energía maldita. Y peor aún, habían perdido ante la técnica de una Zanpakuto. ¿Cómo se llamaba esa espada de nuevo? ¿Katen Kyokotsu? Un pensamiento aterrador se coló en la mente de Oji. Esta Zanpakuto parecía estar destinada al clan Zenin. Este tipo de técnica de sombra fantasmal debería haberles pertenecido. Pero desafortunadamente, Toji ya había demostrado que era el verdadero más fuerte de la familia Zenin. Incluso sin energía maldita. Incluso sin Jujutsu. Con su Zanpakuto, los había aplastado a todos. Al margen, Zenin Shinsuke y Shinichi se quedaron paralizados, con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Ya habían sentido la abrumadora presencia de Toji antes y sabían que era fuerte. Pero nunca imaginaron que incluso Naobito y Oji serían impotentes contra él. La imagen de Toji allí de pie, agarrando dos cimitarras negras, había quedado grabada en sus recuerdos.
¿Era este el verdadero poder de una Zanpakuto? ¿Era esta la Zanpakuto que Gojo Satoshi había forjado para Toji? ¿Era este un Zanpakuto que encarnaba la esencia misma de las técnicas de sombra del clan Zenin? Toji solo había usado una habilidad y sin esfuerzo aplastó a Naobito y Oji. Como espectador, Shinsuke podía darse cuenta de que la fuerza física bruta de Toji había jugado un papel crucial en esta batalla. Pero la combinación de un cuerpo inhumanamente fuerte y una técnica de Zanpakuto basada en sombras había elevado a Toji a un nivel que la gente común nunca podría esperar alcanzar. Y lo más importante, si Gojo Satoshi hubiera forjado esta Zanpakuto, entonces debía tener otras habilidades. Una sola técnica ya había dejado impotentes a las élites del clan Zenin. ¿Qué otras habilidades poseía Katen Kyokotsu? Una oleada de deseo estalló en el corazón de Zenin Shinsuke. Quería una Zanpakuto. Si un hechicero pudiese conseguir uno, sería una carta de triunfo sin igual. Un arma que duplicaba su fuerza. Pero forjar una Zanpakuto de este calibre era incomprensible. A menos que uno fuera un aliado cercano de Gojo Satoshi, no había posibilidad de obtenerla. ¿Por qué se eligió a Toji? ¿Fue por su restricción celestial? Shinsuke sintió una oleada de celos. Pero en ese momento, no podía hacer nada. La visión de Naobito y Oji derrotados lo dejó completamente conmocionado. Por primera vez, Shinsuke realmente entendió. Él no era igual a Toji. Recordó el momento en el que Satoshi lo había dejado atrás y en su lugar había ido a saludar personalmente a Toji. Un amargo sentimiento de frustración brotó en su interior. Gojo Satoshi ya sabía por aquel entonces lo extraordinario que era Toji. ¿Era por eso que había sido tan indiferente hacia todos los demás? ¡Qué previsión más aterradora! Shinsuke solo pudo observar mientras Toji empacaba sus pertenencias en silencio. Observé cómo Toji salía de la finca Zenin. Y se fue. Shinsuke y Shinichi finalmente salieron de su aturdimiento. Shinsuke se quedó en silencio. Shinichi se obligó a reprimir su emoción mientras ordenaba apresuradamente que la gente atendiera las heridas de Naobito y Oji. Mi oportunidad ha llegado. Por eso, debo agradecerte, hermano. Capítulo 92. El arrepentimiento de la familia Zenin. Aunque Naobito y Oji habían sido perforados en el abdomen por Kageoni, sus heridas no fueron fatales. El corazón de Naobito se llenó de arrepentimiento. Como cabeza de la familia Zenin, no había sabido reconocer ni cuidar la joya excepcional que era Toji. ¿Había estado el clan Zenin, que siempre había venerado el Jiujutsu y las técnicas malditas, realmente en el camino correcto? ¿Eran los hechiceros realmente el futuro de la humanidad? Si la energía maldita era el poder supremo, entonces ¿qué hacía que una anomalía fuera como Toji? A diferencia de Oji, que todavía se quejaba de que la fuerza de Toji provenía únicamente de su Zanpakuto, Naobito era mucho más consciente de la verdad. Durante la batalla, ya se había dado cuenta de algo aterrador. Incluso si Toji no hubiera usado Katen Kyokotsu, aún podría haberlos derrotado solo con su habilidad física. Este genio de la familia Zenin los odiaba hasta lo más profundo de su ser. Naobito se sintió en conflicto. Pero si se pusiera en el lugar de Toji, si hubiera sido tratado de la misma manera, tal vez habría sido aún más despiadado. Naobito miró a Shinsuke, que todavía estaba congelado por la sorpresa, y suspiró. La batalla de hoy debe haber sido un golpe aún mayor para él. Nadie jamás hubiera imaginado que un hombre sin energía maldita pudiera poseer una fuerza tan abrumadora. Para Shinsuke, quien siempre había sido considerado el orgullo de la familia Zenin, todo su pasado ahora podría parecer una broma. A su lado, la expresión de Oji se torció con frustración. Debemos recuperar la Zanpakuto que pertenece a la familia Zenin. Ese par de Katen Kyokotsu era para nosotros, no podemos permitir que siga en manos de Toji. La existencia de la Zanpakuto trastocará por completo los cimientos del Jujutsu. Si no podemos vencer a Gojo Satoshi, debemos eliminarlo, cueste lo que cueste, incluso si eso significa enemistarnos con el clan Gojo. Si permitimos que Gojo Satoshi siga desarrollando sus técnicas, en el futuro podría convertirse en una amenaza aún mayor que Gojo Satoru. Si no actuamos ahora, la familia Zenin podría pasar los próximos 50 años aplastada por el peso de los 6 ojos gemelos, Gojo Satoru y Gojo Satoshi.
Si eso sucede, el clan Zenin descenderá al nivel de la familia Kamo, y tú, Naobito, serás recordado como el pecador que permitió que eso sucediera. Oji, con el rostro contorsionado por la furia, ahora estaba echando culpas a Naobito. A diferencia de Naobito, quien podía reconocer el verdadero poder de Toji, Oji se negó a aceptar su propia derrota a manos de un miembro más joven de la familia. Se negó a reconocer la fuerza de Toji. Para él todo era gracias a la Zanpakuto. Pero no se dio cuenta de que él era la causa principal de toda esta situación. Naobito entrecerró los ojos y dejó escapar una risa amarga. Ya es un poco tarde para decir todo esto ahora. Tuviste la oportunidad de trabajar con Gojo Satoshi antes, pero fuiste tú quien la desperdició. Y ahora, de repente, ¿te preocupa la amenaza de las Zanpakuto? Qué curioso. Creo recordar que dijiste algo muy diferente antes. Cualquiera con un poco de cerebro podía ver el potencial de los 6 ojos gemelos. En el momento en que 2 portadores de 6 ojos nacieron en la misma era, su dominio ya era inevitable. En lugar de quedarse aquí señalando con el dedo, deberían concentrarse en arreglar a la familia Zenin. Si no cambiamos las viejas costumbres, incluso si aparece otro genio como Toji, la familia solo acabará alejándolos. Por primera vez, Naobito comenzó a reflexionar profundamente. Si hubiera sido más firme en su postura al discutir asuntos con el líder del clan, ¿habría podido cambiar el estatus de Toji dentro de la familia? Toji habría elegido no irse. La fuerza de Toji no apareció de la noche a la mañana. Estaba claro que había sido así de poderoso durante años. Entonces, ¿por qué lo había ocultado? ¿Por qué había decidido irse ahora? No había duda de que Katen Kyokotsu jugó un papel en su poder. Pero el verdadero motivo de su marcha probablemente era una persona. Quizás el punto de inflexión fue la llegada de su nuevo amigo Gojo Satoshi. Naobito suspiró. La familia Zenin era un completo desastre. ¿Había alguien en la generación más joven capaz de enfrentarse al clan Gojo? ¿Zenin Shinsuke? Después de hoy, su espíritu quedó completamente destrozado. ¿Qué clase de familia Zenin era esta? Su mirada se dirigió a Shinichi, quien estaba dando órdenes a los sirvientes con muy buen ánimo. Naobito meneó la cabeza. Podía ver lo que Shinichi tramaba. Pero alguien como él realmente tenía lo necesario para liderar a la familia Zenin. Shinichi, sin darse cuenta del desdén de Naobito, estaba cumpliendo con sus deberes con renovada energía. Con Naobito y Oji heridos, y Shinsuke sin querer tomar el control, ahora era el miembro de mayor rango de la familia Zenin. Y todo esto fue gracias a su hermano menor, Toji. Por primera vez, sintió que tenía ventaja sobre Shinsuke. ¿Qué importancia tenía el talento? ¿Y qué si no tenía talento para el jiu-jitsu? Mientras Toji estuviera presente, siempre tendría una carta de triunfo oculta dentro de la familia Zenin. De hecho, con Toji como aliado externo, podría intentar reclamar el puesto de próximo jefe de la familia Zenin. Después de todo, la persona más fuerte de la familia Zenin ya no era Naobito. Pero su propio hermano menor, Toji. En ese momento, Shinichi ya estaba pensando en cómo posicionarse para el futuro. Para él, esta era una oportunidad única en la vida. Esa misma noche, después de que Toji dejó a la familia Zenin, los rumores sobre la verdadera fuerza de Toji y la aterradora habilidad de su Zanpakuto, Katen Kyokotsu, sacudieron a toda la comunidad de Jujutsu. Y bajo la manipulación deliberada de Shinichi, la desgracia de la familia Zenin quedó completamente expuesta al mundo. Mientras tanto, las 2 personas en el centro de todo el caos, Satoshi y Toji, simplemente nos mirábamos el uno al otro dentro de una ceja. ¿La familia Zenin siempre es tan grosera? ¿De verdad se dedicaron a airear sus trapos sucios en público? Después de escuchar los últimos rumores, Gojo Satoshi pudo adivinar fácilmente lo que había sucedido cuando Toji regresó a la propiedad Zenin. Pero algo no estaba bien. Por su interferencia, Toji terminó abandonando la familia Zenin antes de lo que originalmente hubiera querido. Solo volví a buscar algo, respondió Toji con indiferencia. A él no le importaba lo que estuviera planeando la familia Zenin, ni quería involucrarse más con ellos. Está bien, está bien. Satoshi suspiró. Su mirada se dirigió hacia la pesada bolsa de dinero que tenía delante. Y todas sus quejas desaparecieron instantáneamente.
No esperaba que Toji, el llamado paria de la familia Zenin, tuviera tanto dinero ahorrado. Esperar. ¿Este futuro adicto al juego ya se había vuelto adicto a las apuestas? Bueno, lo que sea. Al menos ahora, Yorozu ya tenía su capital inicial. Capítulo 93. ¿Dónde está Shoso? Familia Kamo. Al escuchar los rumores sobre el clan Zenin, Kamo-shin quedó completamente sorprendido. Como nunca habían presenciado personalmente el poder de Katen Kyokotsu, eran escépticos de que alguien como Toji, que carecía de energía maldita, pudiera derrotar a un hechicero. Sin embargo, esta información provenía directamente del clan Zenin. No habría forma de que usaran la reputación de sus altos ejecutivos solo para inventar semejante historia sobre Toji, ¿verdad? En opinión de Kamo-shin, la repentina fuerza de Toji probablemente no se debía a sus propias habilidades, sino más bien al recién forjado Katen Kyokotsu, un zanpakuto creado por Gojo Satoshi. ¿Este nombre fue dado por Gojo Satoshi? Al escuchar el nombre de la zanpakuto, Kamo-shin no pudo evitar sentir una sensación de admiración. Katen Kyokotsu, solo el nombre ya tenía una presencia imponente. Originalmente, había asumido que Satoshi solo forjaría zanpakuto para los miembros del clan Gojo. Pero inesperadamente, Satoshi había creado una para un miembro de la generación más joven de la familia Zenin. Más importante aún, alguien sin energía maldita había logrado usar esta zanpakuto para derrotar a Zenin Naobito y Zenin Oji. Realmente no podemos permitir que Gojo Satoshi continúe sin control. Incluso el más débil, Suzumushi en las manos de Gojo Shunichi, era capaz de repeler temporalmente un espíritu maldito de grado especial. Sin mencionar que el Sode no Shirayuki de Satoshi aún tenía una tercera habilidad oculta. La mantuvo muy bien oculta. Mientras Kamo-shin analizaba la información recopilada, su conmoción se acentuó, al igual que su determinación. La necesidad de eliminar a Gojo Satoshi se volvía cada vez más urgente. Ha pasado una semana desde que Shoso se infiltró en la mansión de Gojo. Hasta el momento, Gojo Satoshi sigue completamente ileso. Parece que Shoso no ha encontrado la oportunidad de actuar. Necesitamos investigar el estado de Shoso en la finca Gojo. Si es necesario, debemos recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. Este objeto maldito había sido heredado por el líder del clan Kamo, ayudándolos a enfrentarse a numerosos adversarios difíciles. Perderlo sería inaceptable. Kamo-shin tomó una decisión. Inmediatamente comenzó a redactar una solicitud formal para visitar a la familia Gojo. Familia Yagik. Maestro Yusuke, ¿vio eso? Este es el poder de la zanpakuto de Gojo Satoshi. Una persona común y corriente, blandiendo una zanpakuto, derrotó a un hechicero de grado 1. Yagiki de Tsugu apenas pudo contener su asombro después de recibir la noticia. Como hechicero de grado 1, era considerado uno de los más fuertes de todo el mundo del Jujutsu. Zenin Naobito, con su hechicería de proyección, era incluso más fuerte que él, pero había caído en manos de alguien sin energía maldita. Si alguien le hubiera dicho esto hace un mes, nunca lo habría creído. Pero ahora ya no había lugar a dudas. El factor clave en este incidente era la zanpakuto. Desde que Shunichi rescató a Igetsugu, este había elogiado constantemente la herramienta maldita conocida como zanpakuto hasta el punto de que los miembros de su clan se cansaron de oír hablar de ella. Pero ahora, Yagik Yusuke había presenciado personalmente la prueba. Antes solo eran especulaciones difíciles de comprobar. Pero esta vez, había evidencia clara. Los dos miembros más fuertes de la familia Zenin habían sido derrotados por una persona común y corriente que empuñaba una zanpakuto. Eso por sí solo fue suficiente para elevar la reputación de esta arma a nuevas alturas. Si Simon puede obtener una zanpakuto, ¿podría estar al mismo nivel que los hechiceros? Durante generaciones, la familia Yagik había formado maestros espadachines. Sin embargo, ninguno de ellos había sido capaz de manejar la energía maldita, algo que siempre había sido motivo de arrepentimiento. Debido a esto, Yagik Simon se había dedicado por completo a la esgrima, perfeccionando sus habilidades hasta el límite absoluto. Pero en un mundo gobernado por la hechicería, la esgrima pura hacía tiempo que había caído en desuso. Ahora, sin embargo, la aparición de Zanpakuto había cambiado todo. Si Simon no podía usar energía maldita, su Zanpakuto sí. ¿Un espadachín con una Zanpakuto no era equivalente a un hechicero? Yagik Yusuke consideró esta posibilidad cuidadosamente. Pero Yagiki de Tsugu se mantuvo escéptico.
Puede que sea cierto, pero la familia Gojo no va a dejar que algo como una Zanpakuto caiga en manos de cualquiera, ¿verdad? Después de todo, solo hay 4 Zanpakuto conocidas en todo el mundo. Sin embargo, Yagik Yusuke no estuvo de acuerdo. Si un miembro de la familia Zenin, que carece de energía maldita, pudo obtener una, significa que Gojo Satoshi no mantiene la Zanpakuto exclusivamente dentro de su propio clan. Será difícil, sí. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Con eso, Yagik Yusuke de repente se levantó y se giró hacia Hidetsugu. Hidetsugu, como la persona más fuerte de la familia Yagik, el único hechicero de grado 1, confiamos en ti para revitalizar el clan. El maestro Shunichi de la familia Gojo te salvó la vida. Al menos deberíamos mostrarte nuestra gratitud, ¿no? Además, como compañeros hechiceros de grado 1, deberían intentar conectar. Hidetsugu comprendió inmediatamente las intenciones de su patriarca. Sin embargo, no se opuso. El razonamiento era sólido. Era una tarea difícil, pero si no lo intentaban, no pasaría nada. Entiendo, maestro. Haré todo lo posible por conectar con el maestro Shunichi. También escuché que Gojo Satoshi ha incursionado en el Kendo. Quizás podamos usar eso como punto en común. Él propuso su plan. Después de todo, la familia Yagik era un pequeño clan de Jujutsu. Tenían poco que ofrecer de valor a la familia Gojo. De hecho, en toda la familia Yagik, probablemente solo había una cosa que podía captar el interés de Gojo Satoshi: Tsuki no Sho. Para los forasteros, Tsuki no Sho era simplemente un libro de estrategia militar. Pero en realidad, contenía las técnicas de espada definitivas de Yagik Hibei, transmitidas dentro del clan. Si Gojo Satoshi realmente tuviera interés en el Kendo, entonces Tsuki no Sho podría ser valioso. Sin embargo, si los rumores eran falsos y Satoshi no tenía ningún interés en el Kendo, entonces el libro no sería más que papel sin valor para él. Al ver la vacilación de Yusuke, Hidetsugu negó levemente con la cabeza. Para él, el Kendo era una preocupación secundaria. De no ser por su excepcional talento en el Jiu-Jitsu, jamás habría alcanzado prominencia en una familia de espadachines. Para él, las filtraciones de técnicas de Kendo no eran un problema importante. Si esto se puede cambiar por otro hechicero de grado 1 en nuestra familia, entonces vale la pena. Muy bien. Hagámoslo. Yusuke entrecerró los ojos, sumido en sus pensamientos, antes de finalmente tomar su decisión. Incluso si tenemos que usar Tsuki no Sho, debemos conseguir un Zanpakuto para Yagik Saemon. Maestro, déjamelo a mí. Hidetsugu asintió con firmeza. Su patriarca tenía visión de futuro. Vio tanto la crisis como la oportunidad para la familia Yagik. Y entonces tuvo el coraje de tomar ese riesgo. Ahora, Hidetsugu tenía que hacer su parte para asegurar el resurgimiento de la familia Yagik. Capítulo 94. La ambición de Inamichi. Familia Yairi Shoko, fuiste testigo personalmente de la forja de la Zanpakuto esta vez. Al escuchar la noticia de su hija, Inamichi quedó visiblemente sorprendido. No esperaba que Shoko ya estuviera involucrada con Satoshi y los demás, y mucho menos que estuviera presente en la forja real de un Zanpakuto. ¿Había algo especial en el proceso de forja de Satoshi-kun? Aunque sabía que probablemente era el secreto de Satoshi, Inamichi no pudo evitar buscar detalles. Al oír la pregunta de su padre, Shoko lo miró perpleja. Tras pensarlo unos segundos, se dio cuenta de que Satoshi nunca le había dicho explícitamente que mantuviera la confidencialidad. Al final, decidió no ocultárselo a su padre. La forja de una Zanpakuto requiere herramientas malditas existentes y completadas como materiales básicos. Sin embargo, parece que estos materiales solo sirven como base. Lo más crucial es que Satoshi parece infundir un alma en la Zanpakuto. Shoko explicó basándose en sus propias observaciones. ¿Un alma? Inamichi se quedó atónito. ¿Podrían las herramientas malditas poseer almas? Eso no debería ser posible. ¿Verdad? No estoy seguro sobre Sode no Shirayuki y Senbon Sakura, pero cuando se trató de Katen Kyokotsu, realmente sentí que una Zanpakuto debe tener conciencia. En el momento en que Toji tocó Katen Kyokotsu, instintivamente supo su nombre y pareció haber adquirido conocimiento de sus técnicas. Según la explicación de Satoshi, Toji y el antiguo portador de Katen Kyokotsu eran muy compatibles. Como resultado, la voluntad que aún persistía en la Zanpakuto ayudó a Toji a dominarla.
La explicación de Shoko contenía una revelación significativa. Entonces, ¿la Zanpakuto tuvo un dueño anterior? Hinamichi sintió que tenía 100 preguntas, cada una de las cuales generaba aún más curiosidad. No estoy seguro de los detalles, pero según Satoshi, estas Zanpakuto existían originalmente de alguna forma, él simplemente las reveló. Por eso dije que Satoshi mismo es la clave de la Zanpakuto. Aunque alguien más entienda la técnica, no podrá replicar el proceso. Shoko ya había adivinado las ambiciones de su padre. Ella sabía que él albergaba esperanzas de revitalizar a la familia Yairi a través del poder de Zanpakuto. Sin embargo, también sabía que eso era imposible. Por eso le contó todo esto para disipar sus expectativas poco realistas. Así es. La clave de una Zanpakuto no es la técnica de forja, sino el propio Gojo Satoshi. Yairi Hinamichi suspiró. Había considerado esta posibilidad antes, pero ahora que estaba confirmada, no pudo evitar sentirse decepcionado. Por otra parte, si una herramienta maldita tan única pudiera replicarse a través de métodos de forja simples, la asociación de herreros de Jujutsu no tendría problemas para mantener su relevancia. Aún así, la información que obtuvo de Shoko hizo que la visita a la finca de Gojo valiera la pena. Por lo menos, ahora tenía conocimiento de primera mano, algo mucho más valioso que los rumores de segunda mano. Shoko, ¿es cierto que Toji derrotó a Zenin Naobito usando las habilidades de Katen Kyokotsu? Hinamichi preguntó sobre los rumores que circulan en el mundo del Jujutsu. También había escuchado que Shoko había ayudado a los hermanos Gojo con el tratamiento médico y había tenido algún contacto directo con Toji. Recordando lo que su padre acababa de decir sobre las hazañas de Toji, Shoko cayó en un breve silencio antes de susurrar. Padre, Toji es extremadamente fuerte. La Zanpakuto, Katen Kyokotsu, probablemente jugó un papel en su victoria. Pero incluso sin ella, creo que Toji aún podría haber logrado el mismo resultado. Los ojos de Hinamichi se abrieron con incredulidad. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo podría una persona común y corriente sin energía maldita ser tan fuerte? ¿O fue que el Zanpakuto había sido el verdadero factor decisivo? Durante mi estancia allí, Gojo Satoru, Gojo Satoshi y Gojo Shunichi estaban entrenando en Akuda con Toji. Toji posee habilidades físicas que van mucho más allá de los límites humanos. Ni siquiera los hechiceros de Hyuji más expertos pueden contra su enorme poderío físico. El tío Shunichi, por ejemplo, reconoce plenamente la fuerza de Toji. Pero lo más revelador es que el propio Gojo Satoshi reconoce tanto el poder de Toji que obligó a Gojo Satoru a aceptar el entrenamiento de Toji. Zenin Naobito era indudablemente fuerte, pero contra alguien con la monstruosa fisicalidad de Toji y una Zanpakuto como Katen Kyokotsu, su derrota no fue sorprendente en absoluto. Mientras decía esto, Shoko pareció recordar algo. Fuerza física de Satoshi ya supera a la de Satoru. Creo que la llamada restricción celestial podría no ser una maldición. En cambio, se siente como si los cielos les hubieran quitado la energía maldita a Satoshi y Toji, pero a cambio, les hubieran otorgado cuerpos físicos incomparables. Así que, en el caso de Toji, la Zanpakuto solo potencia una ventaja ya abrumadora. Si alguien lo subestima solo porque no tiene energía maldita, sufrirá enormemente en el futuro. Hinamichi asintió lentamente, su percepción de Toji cambió por completo. Al mismo tiempo, se dio cuenta de algo más. Toji, un guerrero abrumadoramente poderoso, había permanecido voluntariamente al lado de Satoshi. Ese hecho por sí solo era prueba de la influencia de Satoshi. Era difícil imaginar cuántas personas más se reunirían a su alrededor a medida que creciera. Hinamichi pensó en el objeto maldito que había examinado antes. Era probable que el cerebro detrás del intento de asesinato de Satoshi hubiera previsto su potencial futuro. Pero incluso yo subestimé a la familia Gojo. Gojo Satoshi ya no es solo el desconocido prodigio de los 6 ojos, al que la gente antes ignoraba. Ahora cuenta con un sólido respaldo dentro del clan. Esta vez, su visita a la finca Gojo había revelado algo crucial. Al principio, creyó que la situación de Satoshi se volvería más precaria después de que Gojo Kumaen asumiera el cargo de nuevo representante del clan Gojo. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que después de tomar el control, Gojo Kumaen no había hecho un solo movimiento contra Satoshi. En cambio, apoyar a Satoshi parecía haberse convertido en un consenso político dentro de toda la familia Gojo, a la par de su apoyo a Gojo Satoru.
Al darse cuenta de esto, Inamichi sintió una pizca de arrepentimiento. Si hubiera aceptado la propuesta de matrimonio anterior del jefe del clan rojo, ¿podría la familia Yairi haberse beneficiado también del favor de Satoshi? El poder de Katen Kyokotsu debe ser formidable. Una Zanpakuto de doble filo es perfecta para Toji. Tengo curiosidad por ver qué tipo de Zanpakuto creará Satoshi para mí. Shoko suspiró mientras mordisqueaba un bocadillo. Su comentario casual hizo que Inamichi se congelara por un momento, luego su rostro se iluminó con una comprensión extática. Capítulo 95. Cambios. Shoko. ¿Dijiste que Satoshi-kun también te ayudará a forjar una Zanpakuto? Inamichi reprimió su emoción y preguntó en voz baja. Sí, así es. Pero podría necesitar algún tiempo para reunir los materiales necesarios. Probablemente no será tan rápido, ¿verdad? Shoko respondió casualmente, continuando comiendo sus bocadillos sin mucha preocupación. Inamichi recordó lo que Shoko había mencionado antes. Satoshi necesitaba herramientas malditas como materiales para forjar una Zanpakuto. Sin dudarlo, habló. ¿Qué materiales necesita? Puedo ayudar a Satoshi-kun a encontrarlos. Al escuchar esta noticia, Inamichi estaba aún más ansioso que Shoko. No lo sé. No pregunté. Shoko ni siquiera levantó la mirada, su atención todavía estaba fija en los bocadillos frente a ella. Un rastro de arrepentimiento se dibujó en el rostro de Inamichi. Aunque Satoshi era solo un niño, seguía siendo un hombre. Y los hombres tienden a olvidar las cosas. Quizás Satoshi solo se lo había mencionado casualmente a Shoko, sin ninguna intención real de llevarlo a cabo. Si hubiera sido cualquier otra cosa, Inamichi no se habría preocupado demasiado. Pero esto era un Zanpakuto. Solo existían 4 en ese momento. Aunque podría haber más en el futuro, seguían siendo artefactos extremadamente raros. Como Satoshi había hecho la promesa, tenía que asegurarse de que se hiciera realidad. Ejem. Inamichi se aclaró la garganta y dijo con seriedad. Shoko, ya que Satoshi-kun dijo que te ayudaría a forjar una Zanpakuto, no podemos dejarle todo a él, ¿verdad? En cuanto a los materiales, nuestra familia los proporcionará. Cuando visites la finca Gojo más tarde, asegúrate de llevárselo a Satoshi-kun. Te ayudaré a reunir las herramientas malditas necesarias. Un destello de duda cruzó el joven rostro de Shoko, pero ella asintió de todos modos. Era mucho más madura que sus compañeros, pero todavía no comprendía plenamente las complejidades del razonamiento adulto ni los motivos ocultos de los hombres. Ella simplemente lo tomó como que su padre la cuidaba. Bien, suena bien. Le preguntaré a Satoshi más tarde. Es cierto que encontrar los materiales adecuados no será fácil. Incluso Toji tuvo que conseguir sus propios materiales para forjar Katen Kyokotsu. Con eso, Shoko perdió todo interés en la conversación, volviendo toda su atención a los bocadillos frente a ella. Familia Okotsu. Desde que conoció a Satoshi, Okotsu Yuto había estado siguiendo de cerca los asuntos de las 3 principales familias de hechiceros. Al principio, el clan Gojo no le había importado mucho. Solo los había visitado por casualidad, ya que se encontraban en la misma ciudad. Nunca esperó conocer a un pariente tan interesante. Gojo Satoshi, la persona que le hizo cambiar de opinión. Antes, Yuto solo anhelaba vivir como una persona común y corriente. Nunca le agradó mucho la vida de hechicero de Jiu-Jitsu. Sin embargo, después de presenciar la batalla de Satoshi con Zenin Toji y ver el poder del Zanpakuto, se dio cuenta de algo. No se debe permitir que su linaje se desvanezca. Yuto era muy consciente de su propia fuerza. Dentro del mundo de la hechicería, él estaba lejos de ser débil. La única razón por la que no se había hecho un nombre era que siempre había mantenido un perfil bajo, exorcizando espíritus malditos solo cuando era necesario y nunca se había unido oficialmente a la Asociación de Hechiceros de Jujutsu. Pero ahora que las cosas habían cambiado, tuvo que empezar a integrarse en el mundo del Jujutsu. El clan Rojo, el clan Kamo y el clan Zenin eran nombres que no podía evitar. ¿Zenin Toji hizo algo así, y aún así la familia Zenin no lo ha expulsado? Parece que la fuerza de Toji es realmente extraordinaria. Cuando luchó contra Satoshi antes, ni siquiera usó todo su poder. Pero ahora Toji ya tiene una Zanpakuto. Y por lo que he oído, está vinculada a la técnica de sombra de la familia Zenin. Esto se pone interesante. ¿Qué decisión tomará ahora el clan Zenin?
Para ser sincero, viajar ha sido un poco aburrido últimamente. ¿Qué tal si pasamos por Tokio y nos divertimos un poco con Satoshi y Satoru? Después de todo, somos parientes lejanos, no sería extraño que interactuáramos, ¿verdad? Yuto se rió para sí mismo, ya convencido de que este desvío a Tokio estaba completamente justificado. Por supuesto, nunca admitiría que su verdadero objetivo era aprender más sobre el Zanpakuto de Gojo Satoshi. Finca del clan Zenin. En el momento en que se expuso el escándalo de la familia Zenin, la expresión de Zen Inoji se oscureció. Mientras tanto, Naobito solo podía suspirar impotente. Solo había un puñado de personas que habían presenciado lo que pasó con Toji, y ni Oji ni Naobito habrían filtrado tal cosa. Esto dejó solo dos posibles sospechosos. Tras su derrota, Zen Inoji se encontraba recluido, luchando por recuperarse de la aplastante derrota sufrida contra Toji. Aún se estaba adaptando a la realidad de su derrota. Eso significaba que solo quedaba un verdadero sospechoso. Zenin Shinichi. Naobito estaba disgustado con las acciones de Shinichi, pero también entendía sus motivos. Shinichi esperaba presionar a la familia filtrando esta información al mundo exterior. Quería que la gente reconociera que Zenin Toji había derrotado a dos ancianos Zenin de alto rango, enfatizando la fuerza de Toji para impulsar su propia posición dentro del clan. Sin embargo, Shinichi había cometido un error de cálculo crítico. El mundo de la hechicería no se centraba en la batalla de Toji contra los ancianos. En cambio, estaban obsesionados con el poder de su Zanpakuto, Katen Kyokotsu, y su extraña conexión con las técnicas de sombra. Muy pocas personas notaron que Satoshi había derrotado nuevamente a Zenin Shinsuke. Y para aquellos que prestaron atención, su atención se centró más en la misteriosa tercera habilidad del Sode no Shirayuki de Satoshi. Shinichi había calculado mal. Si hubiera revelado información estratégicamente, filtrando solo la noticia sobre Gojo Satoshi versus Zenin Shinsuke, habría sido un golpe mucho mayor para la reputación de Shinsuke. Ahora, Shinsuke se había desvanecido en la irrelevancia. Todo el mundo de la hechicería ya se había olvidado de él. Y en verdad, el propio Shinichi estaba en la misma situación. Cuando la gente mencionaba a Zenin Shinsuke, al menos, todavía lo reconocían como un antiguo genio del clan Zenin, alguien que había perdido ante Gojo Satoshi 2 veces. Pero Shinichi... Para los forasteros, él era simplemente otro miembro anónimo del clan Zenin. Incluso su conexión con Toji apenas era conocida. Las ambiciones de Shinichi habían fracasado. En un momento en que el clan Zenin necesitaba desesperadamente restaurar su prestigio, él lo había desperdiciado en sus propios objetivos egoístas. Su camino para convertirse en líder del clan ahora estaba completamente bloqueado. Incluso Oji había renunciado a competir. Mientras Naobito observaba la expresión engreída de Shinichi, sacudió la cabeza en silencio. Sin embargo, para ser justos, las acciones de Shinichi habían demostrado una cosa. El poder de Toji era innegable. Ahora, el objetivo más urgente de la familia Zenin era traer a Toji de regreso al clan. Ya sea para estudiar su Zanpakuto o analizar su físico inhumano, el primer paso fue lograr que Toji regresara. La siguiente y última tarea de Shinichi estaba clara. Tenía que traer a Toji a casa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K.
Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.